¿Alguna vez te preguntaste cómo es enfrentarse a Jon Jones dentro del octágono? Beautiful takedown, gets it in front. Sin duda, el peleador más destacado que este deporte haya visto. A lo largo de su carrera en la UFC, se ha Goes to show your level of education that you count that as a fight. Well, I'm glad you won. Cada uno habló con gran seguridad y juró que serían los elegidos para destronarlo, pero la historia siempre terminó igual, no lograron cumplir sus promesas y fueron testigos del dominio absoluto de Jon Jones, quien silenció a todos con su grandeza. Jon Jones vs Rampage Jackson. Introducing the challenger, the former UFC. 3 años, Jon Jones estaba listo para forjar su legado como uno de los más grandes del deporte. Sin embargo, para consolidarse, necesitaba enfrentarse a rivales de élite y demostrar que no solo era el futuro de la división, sino también su presente. Su primera defensa del cinturón sería contra un hombre que generaba respeto en toda la comunidad de MMA, Quinton Rampage Jackson. Rampage no era un oponente cualquiera. Con su poder devastador de knockout y su intimidante presencia, Rampage era un rival que no se podía subestimar. Además, su experiencia y su hambre por recuperar el cinturón lo hacían una amenaza real para el joven campeón. Antes del combate, Rampage no ocultó su confianza. Declaró que Jon Jones no había enfrentado a nadie de su calibre y que su poder de golpeo sería la clave para detener su ascenso meteórico. Por su parte, Jon reconoció el historial y el poder de su oponente, pero tenía claro que estaba listo para demostrar que una nueva era había comenzado en la división y que él era el líder indiscutido de esta. Cuando comenzó el combate, quedó claro que Jon Jones no solo era un fenómeno físico, sino también un estratega brillante. Desde el primer momento, utilizó su alcance y creatividad para mantener a Rampage a raya. An 18-fight unbeaten streak spanning over a decade. Como codazos, patadas al cuerpo y maniobras que parecían imposibles. Esto mantuvo a Rampage constantemente a la defensiva. Aunque Rampage intentó mantenerse en la pelea, la diferencia de habilidades era evidente. Jon Jones desarmó completamente a su oponente, controlando cada aspecto del combate y llevándolo a un territorio donde Rampage parecía fuera de lugar. Finalmente, en el cuarto asalto, Jon cerró la pelea con una guillotina perfecta, obligando al veterano a rendirse. Fue un momento crucial en la historia del MMA, donde Jon Jones dejó claro que la nueva era de la división semipesada tenía un rey indiscutido. Put so much pressure on you and beat you and dominate you so much that it'll break your spirit. Prensa, reconociendo que era mucho mejor de lo que esperaba y que su talento estaba a un nivel que nunca antes había visto. Con esta victoria, Jon Jones no solo retuvo su título, sino que dejó una declaración contundente: el reinado del campeón más joven de la historia apenas comenzaba, y nadie parecía ser capaz de detenerlo. Jon Jones vs Lyoto Machida. Después de su victoria dominante contra Rampage Jackson, Jon Jones se preparaba para defender su título nuevamente, pero esta vez tendría que enfrentar a un oponente muy diferente, Lyoto Machida. Machida era un peleador único, conocido por su estilo de karate que había desconcertado a casi todos los que se habían enfrentado a él. Ex campeón de la división, Machida era considerado uno de los atletas más técnicos y difíciles de descifrar del MMA, con una precisión y un enfoque estratégico basado en el contraataque. Esto lo convertía en una de las pruebas más duras para el joven campeón. En las entrevistas previas, Machida se mostró confiado y declaró que su estilo impredecible sería la solución perfecta para contrarrestar la creatividad y el alcance de Jones. Con su experiencia de haber peleado contra algunos de los mejores de la división, Machida aseguró que estaba listo para encontrar las debilidades de Jones y explotar cualquier error que cometiera en el octágono. Por su parte, Jon Jones reconoció la dificultad del reto, sabiendo que enfrentarse a alguien como Machida requeriría más que solo fuerza bruta, necesitaba inteligencia y paciencia. Sin embargo, estaba decidido a demostrar que no existía un estilo o una estrategia que pudiera superarlo. Can't get complacent. He can't get sedentary. Nice kick to the body. En el primer asalto, el brasileño utilizó su rapidez y habilidad para atacar desde ángulos inesperados, conectando varios golpes significativos que dejaron a Jones con más preguntas que respuestas. Fue uno de los pocos momentos en la carrera de Jones en los que parecía que el campeón estaba siendo superado. La precisión de Machida incluso hizo que algunos pensaran que podría lograr lo impensable, destronar al joven rey. Sin embargo, fue en el segundo asalto cuando Jon Jones demostró por qué es uno de los peleadores más completos de la historia. Ajustó su estrategia, redujo la distancia y comenzó a imponer su ritmo. Usando su alcance y su habilidad para mezclar ataques, Jones empezó a desmantelar el plan de Machida, pieza por pieza.
Fue entonces cuando ocurrió uno de los momentos más icónicos de su carrera. Tras conectar un devastador codazo que dejó a Mechide visiblemente afectado, Jones aprovechó la oportunidad para aplicar una guillotina de pie. La sumisión fue tan precisa y brutal que Mechide quedó inconsciente en cuestión de segundos. La imagen de Jon Jones dejando caer el cuerpo inerte de Mechide mientras caminaba hacia su esquina con una calma inquietante quedó grabada en la memoria de los fanáticos. Fue una declaración de poder y técnica que dejó claro que Jon Jones no solo era un luchador físicamente dominante, sino también un maestro en adaptarse a cualquier situación. Después del combate, Lyoto Mechide mostró su respeto hacia Jones, reconociendo que el joven campeón era un talento excepcional y que estaba redefiniendo lo que significaba ser el mejor en el MMA. Para Jon Jones, esta victoria fue mucho más que una simple defensa del título, fue una consolidación de su capacidad para superar cualquier reto, sin importar cuán complicado o impredecible fuera. Este combate marcó un antes y un después en la carrera de Jon Jones, quien demostró que no solo podía competir contra estilos poco convencionales, sino que podía superarlos de manera aplastante. Jon Jones vs. Rashad Evans. La pelea entre Jon Jones y Rashad Evans no fue una simple defensa de título, fue un combate cargado de historia, emoción y una rivalidad que comenzó mucho antes de que ambos subieran al octágono. Who you think? You gonna treat me like a girl. Watch. We gonna say what's up. Hey, we gotta train. Y'all need to train. Un enfrentamiento lleno de tensiones y declaraciones incendiarias. Rashad Evans, ex campeón de peso semipesado, había sido una figura clave en el ascenso de Jon Jones. Cuando Jones se unió al equipo, Evans era una de las estrellas más brillantes del gimnasio, y en ese momento, lo consideraba su heredero. Sin embargo, todo cambió cuando Jon ascendió rápidamente en la división y le arrebató el cinturón que Evans alguna vez sostuvo. La tensión entre ambos explotó cuando quedó claro que, tarde o temprano, tendrían que enfrentarse. Antes del combate, Evans aseguró que conocía todos los puntos débiles de Jones, ya que habían entrenado juntos durante años. Creía que este conocimiento sería clave para destronarlo. Durante las conferencias previas, Rashad no se guardó nada, acusando a Jon de traicionar la confianza del equipo y de ser un peleador que aún no había enfrentado un verdadero desafío. Para Evans, esta pelea no era solo por el título, era una cuestión de orgullo, de demostrar que él seguía siendo el alfa de la división. Jon Jones, por su parte, trató de mantener la calma, pero no pudo evitar dejar entrever que la rivalidad también lo afectaba. A pesar de ello, dejó claro que estaba listo para demostrar que, con o sin historia personal, él era el mejor peleador del mundo. Cuando comenzó la pelea, quedó claro que Jon Jones había llevado el conflicto personal al octágono de manera estratégica. Utilizó su increíble alcance para mantener a Evans a distancia, frustrando cada intento del veterano por acercarse con una combinación de codazos, patadas y golpes certeros. Jones controló el ritmo del combate desde el primer asalto, y su creatividad en el octágono brilló una vez más, encontrando ángulos imposibles para atacar y desarmando a Evans paso a paso. En el segundo asalto, Jon conectó un codazo devastador que dejó a Evans tambaleando, marcando uno de los momentos más destacados de la pelea. Aunque Evans intentó responder, la diferencia en habilidades y alcance era demasiado evidente. A pesar de su experiencia, Evans no logró encontrar la forma de cerrar la distancia ni de implementar su estrategia. La pelea se extendió durante 5 asaltos, pero fue una exhibición de dominio absoluto por parte de Jon Jones. Cada intercambio y cada intento de ataque de Evans fue neutralizado por el campeón, quien siempre se mantuvo un paso adelante. Al sonar la campana final, no quedaban dudas sobre quién era el mejor. Los jueces le otorgaron la victoria a Jon Jones por decisión unánime, pero el resultado ya era evidente mucho antes de que se anunciara. Después del combate, Rashad Evans mostró respeto hacia el campeón, aunque no pudo evitar mostrar algo de amargura por haber perdido. Jon Jones, por su parte, dejó claro que, aunque la rivalidad había sido intensa, esto era solo otro escalón en su camino hacia la grandeza. Este enfrentamiento no solo fue una de las peleas más esperadas de la carrera de Jon, sino que también simbolizó su capacidad para mantenerse firme bajo la presión emocional. Con esta victoria, Jon reafirmó su lugar como el rey indiscutido de la división semipesada, demostrando que no había rival, ni siquiera uno que lo conociera tan bien, que pudiera detener su ascenso imparable. Jon Jones vs. Vitor Belfort. Enfrentar a Vitor Belfort representaba un reto único para Jon Jones. Belfort, un veterano legendario de las MMA, había pasado por todas las etapas del deporte, desde ser un prodigio joven hasta convertirse en uno de los peleadores más temidos de su generación. Conocido por su agresividad, su explosivo poder de knockout y su vasta experiencia en jiu-jitsu brasileño, Belfort era un verdadero peligro, incluso para alguien tan dominante como Jones.
El combate fue un choque de generaciones. Belfort, con su experiencia y legado, llegaba como un peleador resurgido, lleno de confianza y listo para demostrar que aún tenía lo necesario para destronar al joven campeón. En las entrevistas previas, Vitor aseguró que había estudiado a Jon y que estaba preparado para aprovechar cualquier error. Para muchos, el estilo agresivo de Belfort y su capacidad para finalizar peleas en cualquier momento eran las herramientas necesarias para acabar con el reinado de Jon Jones. Sin embargo, Jones veía a Belfort como un desafío serio, pero no como un obstáculo insuperable. Aunque reconocía el historial de su rival, Jon estaba decidido a demostrar que su talento y habilidades estaban en otro nivel. Esta pelea no solo era una defensa del título, sino una oportunidad para reforzar su legado enfrentando a uno de los nombres más importantes en la historia de las MMA. Cuando comenzó la pelea, el mundo de las MMA quedó en vilo. En el primer asalto, Belfort aprovechó un descuido de Jones y atrapó al campeón en una llave de brazo que parecía destinada a terminar la pelea. Durante un momento, los fanáticos pensaron que Jon Jones podía ser derrotado por primera vez. La hiperextensión del brazo era evidente, y la presión era brutal. Sin embargo, Jon, demostrando una resistencia, corazón y calma impresionantes bajo presión, se negó a rendirse. Con un esfuerzo casi sobrehumano, logró escapar de la llave, dejando atónitos a Belfort y a todos los espectadores. Este momento marcó un punto de inflexión en el combate. A pesar de la presión inicial, Jones mostró su increíble capacidad de recuperación, demostrando que no tenía límites. En los asaltos siguientes, empezó a imponer su ritmo, utilizando su alcance, creatividad y fuerza para desmantelar a Belfort. Cada golpe y cada movimiento de Jon mostraban por qué era considerado el peleador más completo de su generación. El desenlace llegó en el cuarto asalto. Después de dominar a Belfort en todas las áreas del combate, Jon encontró la oportunidad perfecta para cerrar la pelea. En un giro poético, fue Jones quien sometió al experto en Jiu-Jitsu con una impecable llave de brazo. La sumisión no solo marcó el final del combate, sino que dejó un mensaje claro: Jon Jones no solo era un maestro del striking, sino también una fuerza imparable en la lucha en el suelo. Tras la pelea, Belfort mostró su respeto por Jon, reconociendo que había enfrentado a un peleador verdaderamente especial. Por su parte, Jon agradeció el desafío, pero dejó claro que ningún oponente, por experimentado o explosivo que fuera, podía detener su ascenso. Esta victoria fue un recordatorio de que Jon Jones no es solo un peleador excepcional, sino también alguien capaz de superar la adversidad más extrema. Escapar de la llave de brazo de Belfort y luego someter al veterano con una llave propia consolidó aún más su lugar en la cima de las MMA, dejando claro que el campeón está en una liga completamente diferente. Jon Jones vs Chael Sonnen. Chael Sonnen, el autodenominado gángster del West Lane, es famoso tanto por su habilidad para vender peleas como por sus controvertidas declaraciones. A lo largo de su carrera, ha construido una reputación como uno de los mejores provocadores de la MMA, y su carisma inigualable hacía que los fanáticos estuvieran ansiosos por verlo pelear, ya fuera para verlo ganar o perder. En esta ocasión, Sonnen subió a la división semipesada para enfrentarse a Jon Jones, respaldado por su incansable habilidad para hablar y su vasta experiencia como luchador de élite. Antes del combate, Chael no escatimó en palabras. Aseguró que Jon Jones era un campeón sobrevalorado, alguien que había tenido suerte en sus peleas anteriores, y que finalmente enfrentaría a un peleador con la mentalidad y precisión necesarias para derrotarlo. Prometió sofocar al campeón con su estilo agresivo, su lucha incesante y su confianza en que no solo podía vencerlo, sino humillarlo. Para Sonnen, este no era solo un combate por el título, era una oportunidad para coronarse campeón y demostrar que podía romper cualquier barrera. Por su parte, Jon Jones se mantuvo tranquilo durante toda la promoción, confiando plenamente en su talento. Has it reached disadvantage? 10.5 inches, Joe. La pelea, entendía que una vez que la jaula se cerrara, las palabras de Sonnen no lo protegerían de su dominio absoluto. Cuando comenzó la pelea, las expectativas de un combate cerrado se desvanecieron rápidamente. Desde el primer momento, Jon Jones demostró que estaba en una liga completamente diferente. Utilizó su ventaja física, su increíble alcance y su habilidad para controlar cada aspecto del combate, tomando el control desde el primer segundo. Sonnen intentó implementar su estrategia de presión constante, pero fue fácilmente neutralizado en el suelo, donde muchos pensaban que él tendría la ventaja debido a su experiencia como luchador olímpico. Jon Jones demostró por qué es considerado uno de los peleadores más completos de la historia de las MMA. Con precisión y control impecable, desmanteló a Sonnen sin permitirle generar ni un solo momento de peligro. La diferencia de habilidades y físicos era tan evidente que parecía más una clase magistral de MMA que una pelea por el título.
El desenlace llegó rápidamente en el primer asalto. Jones llevó a Sonnen al suelo y, desde allí, desató una ráfaga de golpes devastadores que obligaron al árbitro a detener el combate. Sonnen, que había prometido arrasar con el campeón, no tuvo más opción que aceptar la derrota en menos de 5 minutos. Jon Jones había defendido su cinturón de manera contundente, dejando claro que ningún luchador, sin importar cuántas palabras dijera, podía acercarse a su nivel en la jaula. El combate terminó con un giro inesperado. A pesar de su victoria dominante, Jon reveló que había sufrido una lesión grave durante el combate, fracturando un dedo del pie en el proceso. Sin embargo, incluso lesionado, mantuvo un dominio absoluto, lo que solo reforzó la percepción de que era un campeón imparable. Sonnen aceptó la derrota con gracia, elogiando a Jones por su desempeño, pero con su característica arrogancia, aseguró que aunque Jon ganó, todavía no podía hablar tan bien como él. Para Jon, esta pelea fue otra oportunidad para demostrar que, no importa lo ruidoso que sea un oponente fuera de la jaula, lo único que importa es lo que sucede dentro de ella. Este combate consolidó aún más el legado de Jon Jones como un campeón dominante, capaz de superar cualquier tipo de desafío, ya sea físico o psicológico. Que el Sonnen, con toda su habilidad para generar expectativas, simplemente no tenía las herramientas necesarias para competir con uno de los peleadores más talentosos en la historia de la MMA. Vaya, qué vistazo a la mente de los luchadores que se han enfrentado a Jon Jones. La forma en que describen su presencia en el octágono es absolutamente escalofriante. Si este vídeo te pareció tan fascinante como a nosotros, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos. Y, si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y pulsar el icono de la campana para no perderte nunca más historias detrás de escena del mundo de las MMA. Jon Jones puede dar miedo, pero siempre hay más por descubrir en el mundo de los deportes de combate. Gracias por mirarlo y nos vemos en el próximo.